Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Castrol Sintrax Long Life 75W90. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar se trata de un 75W90 API GL5, el cual está destinado para su uso en ejes traseros y diferenciales. Comenzamos con la ficha técnica declarada por el fabricante. Nos indica que cumple la norma API GL5, como indicado anteriormente, está más indicado para diferenciales y grupos traseros. Y en cuanto a homologación de fabricante, nos indica que cumple la norma MAN 342 TIP S1, Scania STO 10, ZF TEML, la 05A, las 12B, 17B, 19C y 21A, y también nos indica que es compatible con vehículos BMW pero que no lleven diferencias con deslizamiento limitado LS. Y en cuanto a las propiedades físicas, nos indica que tiene una densidad relativa a 15 grados de 0,858, viscosidad cinemática a 100 grados 15,4, viscosidad cinemática a 40 grados 101, viscosidad Brockfield a 40 grados bajo cero 50.400 centipoises, punto de vertido, punto de fluidez 57 grados bajo cero, índice de viscosidad 161, punto de inflamación medido con el método ASTM de 92 con el crisol abierto 224 grados, y en cuanto al aspecto visual nos indica que es color claro y brillante. En cuanto a la hoja de seguridad, que es el documento en donde los fabricantes tienen que indicar ciertos tipos de compuestos que han utilizado y que pueden ser perjudiciales para la salud, aparece el K6893796-2 con una concentración inferior al 5%. Esto se trata de un aditivo de extrema presión que también hace función de inhibidor de la corrosión, y también aparecen unos Ks con unas concentraciones muy bajas, inferior al 3%, como es la 64742-547, se trata de aceite base HC, 64742-558, se trata de aceite base mineral, 64742-569, nuevamente base mineral, y 64742-650, también base mineral. Quiero pensar que estos compuestos no se trata de aceite base como tal, utilizada para la formulación del aceite, pero sí que puede ser que ciertos aditivos vayan diluidos en las mismas. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 101,9, viscosidad cinemática a 100 grados 15,34, índice de viscosidad 159, muy fiel a lo que declara el fabricante. En cuanto al TBN, que es la reserva alcalina, en este caso no se ha medido, pero tampoco es un valor muy importante en este tipo de aceite, ya que estando en una caja cerrada prácticamente hermético no tiene que neutralizar los distintos tipos de ácido que sí se generan, por ejemplo, dentro de un motor de combustión. En cuanto al tanque, la acidez inicial da un valor 1,97, es un valor promedio. En cuanto a las cenizas, no se ha medido, pero tampoco es un valor determinante en este tipo de aceite. Punto de congelación 55 grados bajo cero, un muy buen valor. El punto de inflamación no se ha medido. En cuanto al parámetro de corrosión, ha dado un valor 1B, y tratándose de un API GL5 está bastante bien. Este tipo de prueba se hace principalmente en los aceites que son API GL4, que se utilizan en cajas de cambio, ya que los sincronizadores de las mismas suelen estar fabricados en materiales no ferrosos como el cobre o el bronce y son susceptibles de corrosión. En este caso, pese a que este aceite no es el más indicado para utilizar en una caja de cambios, pues el parámetro de corrosión es bastante bajo. De hecho, hay aceites que son para su uso exclusivo en cajas de cambio, los cuales son API GL4, y el parámetro de corrosión suele ser el mismo que en este que estamos analizando, API GL5. Cuanto a la viscosidad Brockfield a 40 grados bajo cero, en este caso se ha medido y ha dado un valor 55.900 centipoises, que es ligeramente más viscoso que los 50.000 que declara el fabricante. En cuanto a la concentración de azufre, da 2,626, es un valor promedio comparado con otros aceites de transmisión que llevamos visto hasta ahora en el canal, y sí que comparado por ejemplo con un aceite de motor está 5 veces por encima del límite máximo. De ahí a que, pese a que la viscosidad pueda coincidir en algunos casos con algún aceite de motor, este tipo de aceites nunca debéis utilizarlos para tal fin. Aparte de la alta concentración de azufre, también el paquete de aditivos no está pensado para trabajar dentro de un motor, ya que estos tipos de aceites apenas llevan aditivos detergentes y neutralizantes.
En cuanto al molibdeno, que es un aditivo que hace de modificador de fricción, suaviza el roce entre las piezas, es raro verlo en aceites de este tipo, sí es bastante más común verlo en aceites de motor. En cuanto al fósforo, lleva 1329, es un aditivo antidesgaste y antioxidante, lleva bastante. En cuanto al zinc, que también hace función antidesgaste y antioxidante, lleva tan solo 3, eso es una concentración menos que homeopática. Boro hace función de dispersante y en esta concentración tan alta posiblemente también haga función de modificador de fricción, lleva 276, es bastante elevada la concentración. Magnesio hace función de detergente y neutralizante, lleva 2, es una concentración muy homeopática. Y en cuanto al calcio, que también hace función de detergente y neutralizante, lleva 4, que también es una concentración muy homeopática. Pero en este tipo de aceites, que en principio están cerrados prácticamente herméticos, pues la verdad es que no tienen que lidiar con limpieza de agentes externos, suciedad que pueda entrar y demás, así como tampoco tienen que neutralizar ácidos que se forman, ya que no hay quema de combustible, luego que la formación de ácidos en este tipo de aceites en el uso que se le da es mínima. En cuanto al wolframio, que es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, en este caso no se ha medido, pero no me suena tampoco que se utilice en este tipo de aceites. Y en cuanto al titanio, que también muy similar al wolframio, hace función antidesgaste y antioxidante, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. En cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador que los aceites vírgenes sin utilizar nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha utilizado o no éster en la formulación del aceite, en este caso da un valor 48, podemos estar bastante convencidos que sí que lleva éster. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Además, ahora puedes colaborar uniéndote y convirtiéndote en tabernero y así ayudar para que puedas seguir trayendo más marcas y modelos de aceite. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base. Hay dos crestas muy importantes a las que tenemos que prestar especial atención. La que se forma en torno a 1750 está bastante elevada, alineada quizás ligeramente por encima de 3 y unido también al parámetro de oxidación de 48. Este aceite lleva éster en su formulación en torno a un 10, un 12, no llegaría al 15%, yo le dejaría en torno a un 12,5% aproximadamente. Y la siguiente cresta también muy importante, la que se forma en torno a 722, está bastante por encima de 1, señal que lleva una alta concentración de PAO y aproximadamente podríamos calcular que lleva en torno a un 70% de PAO, perteneciente a las bases grupo 4. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. A destacar la base utilizada, una altísima concentración de PAO, en torno a un 10 o un 15% de éster, es una muy buena base. En cuanto a las propiedades físicas, son muy fieles a lo que declara el fabricante, a destacar especialmente que el parámetro de corrosión, pese a tratarse de un aceite API GL5, no tienen esas restricciones en cuanto a la corrosión de materiales no ferrosos, pues ha dado un valor de 1B, que es un valor muy bueno. Tiene un muy buen punto de congelación. En cuanto a la prueba Brockfield, ha dado ligeramente una puntuación algo más alta, con lo cual es ligeramente más viscoso, pero vamos, no hay mayor inconveniente, se sigue tratando sin duda alguna de un 75W90. En cuanto al paquete de aditivos, es bastante familiar, es el que se suele utilizar en este tipo de aceite. Quizás lo único que no me termina de gustar, y esto a nivel personal mío, no tiene nada que ver con que el aceite sea mejor o peor, y es que en algunos tipos de aditivos ha dado unos valores muy bajos que prácticamente se podrían considerar falsos positivos, como es 3 partes por millón de zinc, 2 partes por millón de magnesio, 4 partes por millón de calcio. Pues la verdad es que son concentraciones muy homeopáticas, eso es una gota de agua en medio del océano. Pero bueno, obviando eso, que es una percepción mía, es completamente personal, no está basado en nada. Seguramente el fabricante tenga estudiado que con esas concentraciones es más que suficiente, pues en general me parece un muy buen aceite, tiene una muy buena base, muy buenas propiedades físicas y tiene un buen paquete de aditivos. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online y su precio ronda aproximadamente entre los 15 euros hasta los 18 o 19 euros. Ya depende también si la tienda como tal te incluye o no los gastos de envío. También lo he visto en algunos sitios bastante más caro, en torno a 24 o 25 euros, ahí ya se pasa un poco. Pero en ese rango de precio de los 15, 16 euros aproximadamente, pues teniendo en cuenta la calidad de la base, que tiene muy buena calidad, las propiedades físicas y el paquete de aditivos, lo veo en su precio.
Bien, y ahora pasamos al apartado de los mantenimientos y los bricos que me mandan los suscriptores que han realizado en sus vehículos. Empezamos con el BMW M3 carrocería E46 del suscriptor David. La verdad es que es un coche que a mí me tiene enamorado, es un coche precioso, de los vehículos más bonitos que ha sacado posiblemente BMW en los últimos 20 años. En este caso se trata de una versión con cambio manual robotizado SMG, monta el famosísimo S54 B32, motor 6 cilindros en línea, atmosférico, que da la friolera de 343 caballos y supera las 8000 revoluciones. Es un motor que sin duda alguna tiene alma deportiva, con un tacto y una entrega de potencia como ya no se hacen a día de hoy. Ahora ya se hace todo con un turbo, con dos turbos, y si bien se alcanzan potencias muy elevadas, pues se ha perdido ese tacto, esa gracia y sobre todo ese sonido tan característico que daban estos motores. En este caso concreto, para el mantenimiento ha utilizado un aditivo flux precambio, el M-Flux de Xenon. También ha utilizado aceite Redline 0W40, posiblemente de los mejores 0W40 que existe a día de hoy en el mercado. Y antes de que nadie salte, sé sobradamente que el fabricante para este tipo de motor recomienda un SAE 10W60. Aquí está utilizando un 0W40, la gente se estará echando las manos a la cabeza, pero tiene su explicación. Hay que tener en cuenta que este motor, que si bien se comercializó hace 20 años, su desarrollo empezaría bastante antes, posiblemente hace 25, casi 30 años, y por aquel entonces las calidades de los aceites, sobre todo los cambios que sufrían cuando se elevaban en exceso de temperatura, así como también su HTHS, era bastante pobre. A día de hoy, con la calidad de las bases, la calidad de los aditivos y de los polímeros que se utilizan en los aceites, se consiguen en un SAE 0W40, como es el caso, el mismo o incluso superior HTHS, que sabéis es una prueba que se realiza al aceite para ver la resistencia a la cuña que tiene a alta carga y alta temperatura, y prácticamente tiene este 0W40 lo mismo que los 10W60 de antaño. Aparte, si bien como ya sabéis los aceites conforme se calientan van perdiendo viscosidad, estos aceites modernos de hoy día, y sobre todo eligiendo un Redline, pues no es tan susceptible a la pérdida de viscosidad conforme se calienta como lo que pasaba antiguamente con los 10W60. Antaño se utilizaban viscosidades muy altas, como puede ser el 10W60, pero lo hacían así los fabricantes para compensar en mayor o menor medida la pérdida de viscosidad que sufrían en tal que se elevaban las temperaturas. De hecho, muchos preparadores que a día de hoy preparan este tipo de motor para uso en competición están recomendando, dependiendo de la temperatura en el circuito donde se vaya a correr, viscosidades de SAE 50, SAE 40, incluso SAE 30. La propia Redline tiene un equipo que compite con este tipo de motor y en la mayoría de los casos corre con SAE 30, así que podéis imaginar hasta qué punto ha mejorado la calidad de los aceites con el paso del tiempo. Además del aceite Redline 0W40, que ya os acabo de explicar el por qué utilizar este tipo de viscosidad, también le ha cambiado el fluido de la dirección asistida, que en este tipo de vehículo aún se utilizaba hidráulico. El propio David, no quedándose a gusto con el M3 E46, también me ha pasado fotos de su M3 E36. En este caso son los del vano de motor, porque me comenta que lo tiene medio desmontado y demás. Más adelante me pasará fotos. En este caso desconozco si es la versión de 286 o de 321. En tal caso montaría el S50B30 o el S50B32, también un motor como ya no se fabrica. Y en este caso para el mantenimiento ha utilizado el Meguin, el 5W40, del cual también hice una review, el cual me parece un 5W40 con una relación calidad-precio excepcional. Si bien es una suerte a día de hoy poder disfrutar de un M3, pues mejor todavía poder disfrutar de dos. Pasamos ahora a las fotos que ha pasado otro suscriptor, en este caso Rubén, de su serie 1, un 118i, motor de 4 cilindros, atmosférico. Este coche, si estoy en lo cierto, desarrolla en torno a 143 caballos. Y para el mantenimiento ha utilizado el aceite del Ravenol, el 5W40 VST, un muy buen 5W40. Para la caja de cambios ha utilizado el de Ravenol, el 75W80, API GL4. Para el diferencial trasero me comenta que ha utilizado de
Motul 75W90 y también lleva líquido de frenos de Bembro y también ha utilizado anticongelante del fabricante Penco. El mismo suscriptor nos ha pasado también fotos del mantenimiento, en este caso se trata del Jeep Grand Cherokee, el 3000 CRD de 250 caballos, el modelo del 2014. En este caso ha utilizado el Ravenol RUP 5W40, es un 5W40 CAC3 muy top, en este caso lo ha utilizado porque su vehículo lleva filtro de partículas y también ha utilizado el aditivo Manol Ester, el 9929. Aquí me ha pasado foto de parte del arsenal que tiene en su garaje, todavía falta algún modelo. Aparece el Jeep Grand Cherokee que hemos comentado con el 3000 V6, un Boxster 986 con el 2500, también aparece el MG, en este caso el modelo TF, el 1800 de 135 caballos, el 911 SC del año 82 y al fondo no se aprecia bien pero es un Alfa Romeo Obrera con el motor 2400 JTDM. La verdad es que tiene una gama surtida y variada para poder divertirse con cualquiera de ellos cualquier día de la semana. Otro suscriptor, Johannes, nos ha pasado fotos de su Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport. La verdad es una pelotilla muy divertida. Este monta el 1600 THP de 208 caballos. Si estoy en lo cierto, este motor, el que se diseñó en conjunto con BMW y el grupo PSA, y este motor en concreto también lo montan, o montaron, mejor dicho, algunos modelos de Mini. La verdad es que lo tiene muy bonito y ha de ser un bicho muy divertido y juguetón para circuitos ratoneros. Este coche lo utiliza un poco para todo, tanto de vehículo daily como también vehículo para tandas los fines de semana. Para el mantenimiento ha utilizado un aditivo flux precambio del fabricante Liqui Moly. Como aceite de motor ha utilizado el Ravenol RSP 5W30, un muy buen 5W30 CA3B4, los cuales están ya en peligro de extinción. Y para la caja de cambios ha utilizado el aceite del Redline MTL. Para el líquido de frenos ha utilizado el de AP Racing, el R3, que está justo por debajo del R4, que ya es un modelo exclusivo para uso en competición. Y hasta aquí el final del vídeo. Si quieres que en los próximos vídeos saque tu vehículo haciéndole algún brico, algún mantenimiento, instalándole alguna chuchería, abajo te dejo mi correo electrónico para que me puedas pasar las fotos. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dad las gracias a todos los taberneros que estáis apoyando actualmente el canal. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.